Bendecido día, queridas tejedoras. Hoy quiero enseñarles a hacer una base redonda para sus canastos o para sus carteras. También les enseñaré cómo realizar una base rectangular. Este video no va a ser tan largo porque solamente quiero enseñarles las bases. Así ustedes en cualquier otra ocasión podrán realizar cualquier trabajo sin tener que usar una base de madera o una base hecha en piel ecológica. Ya yo había hecho esta base redonda, ahora la estoy desbaratando para poder empezar desde cero, para que ustedes puedan aprender desde el principio a cómo realizarlas. Es súper fácil. Este va a ser el punto bajo centrado, ¿ok? Punto bajo centrado. Ese es el punto que vamos a usar. Es el que hemos usado antes ya en otros videos que yo he realizado. Vamos, entonces empezamos con el anillo mágico. Damos la primera puntada, primer punto bajo. Vamos ahora, tomamos y introducimos nuestra cadeneta por ambos orejitas. Vamos, tomamos otro punto. En la primera vuelta vamos a dar 6 puntos bajos centrados. ¿Ok? En la primera vuelta 6 puntos bajos centrados. Volvemos cuando terminemos con la primera vuelta. Vamos viendo cómo se van realizando. ¿Ok? Es súper simple. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos bajos centrados tengo. Vamos a dar el número 5. Vamos, 5. Tomo la hilada y la entro por ambas orejitas. Ok, vamos a jalar todo el hilado. Así vamos a poder cerrar. Vamos a hacer un punto más. Vamos a hacer, para poder asegurarnos que vamos a cerrar correctamente, 6 puntos bajos centrados. Aquí ya estamos al final de la primera vuelta. Vamos a cerrar. También en otros videos le he enseñado cómo yo cierro. Es mi forma de cerrar la primera vuelta. ¿Ven? Podemos ver. Entonces no entro la agujeta por delante, sino por detrás para jalar la orejita del último punto, que es el 6. La tomo y la jalo por detrás. Entonces por delante no va a quedar esa costura que va quedando, que se va notando dónde termina un punto y dónde empieza el otro. Esa es una manera de nosotros hacer lo que sea más estético a la vista. Nosotras sabemos dónde empezamos y dónde terminamos, pero las personas no deben de saber. Vamos entonces a empezar la segunda vuelta. La segunda vuelta se empieza en medio del primer punto y ahí vamos a realizar un punto bajo centrado y en el mismo lugar vamos a hacer el segundo punto bajo centrado. Cada punto de la primera vuelta ahora no tendrá 6 puntos, vamos a hacer 12. ¿Ok? En cada punto vamos a realizar 2 puntos, o sea que estamos haciendo aumentos. 2 puntos bajo centrado en cada orificio para un total de 12 puntos bajos centrados. Así vamos a hacer hasta terminar la segunda vuelta. Al terminar la segunda vuelta debemos de observar que tenemos 12 puntos. Los contamos para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente. La primera vuelta 6 puntos, la segunda vuelta 12 puntos. ¿Okay? Si al principio ustedes sienten que no está quedando
como se ve en el video o algo, un poquito de paciencia, que es suficiente, porque sí va a quedar como en el video. Aquí vamos a cerrar la segunda vuelta después de los 12 puntos. ¿Ven? Entonces vamos, estoy usando trapillo, ok, pero ustedes saben que este punto lo pueden realizar en cualquier otro material. No tiene que ser solamente trapillo. Ustedes pueden usar cualquier tipo de hilo que ustedes crean que les gusta más o que necesiten para su proyecto. Estoy aquí repitiendo para que puedan ver con más lentitud de cómo se hacen. Todavía estamos en la segunda vuelta. Es para que observen mejor. Esta agujeta, cambié de agujeta porque siento que esta para este tipo de trapillo me resulta mejor. Tenía una agujeta más pequeña. Esta es más grande, es una 9 mm. Por eso la estoy usando. Entonces este trapillo me acomoda mejor con esta. Para que ustedes puedan ver, se me hace mucho más fácil. Por eso la cambié. Así que están viendo de nuevo la segunda vuelta. Y disculpen si se confunden un poquito. Ven, voy a entrar 2 puntadas en un punto, ¿ok? En cada punto se dan 2. Esta es la segunda vuelta. No se preocupen si en el medio ustedes están viendo que está quedando medio abierto. Ven. Pero eso lo resolvemos rapidito. Eso se puede cerrar. Porque todavía tengo el hilo detrás que lo tengo que jalar para guardarlo. En ese momento puedo jalar. Pero vamos a seguir. 2. Ven. Con esta agujeta a mí se me hace mucho más fácil poderles enseñar y poder tomar y sacar el hilo, porque todo depende del grosor del hilo que estemos usando. Entonces está usando una agujeta 8 mm y la cambié a una 9 mm y el trabajo se nota más. Ustedes pueden ver lo que estoy haciendo con más facilidad. Entonces vamos. Ven, ahí mismo, en el mismo lugar, hago otro punto bajo. Okay. Quiere decir que tengo 12 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar. Tomo de nuevo de la entro en vez de por delante, por detrás, para poder jalar el último punto que hice. Lo paso por detrás. Entonces queda invisible la manera como cerramos. Lo tomo de esta manera, lo jalo y ahora lo voy a unir para poder entrar mi próxima hilada para la tercera vuelta. Aquí voy a empezar ahora la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer lo mismo. Dos puntos bajos centrados en cada orificio. Recuerden, teníamos 12 puntos. Ahora le vamos a dar
2 en cada uno, para un total de 24 puntos bajos centrados. Puntos bajos centrados. Que ya aprendí cómo se decía exactamente. Que vamos 2 en 1. Ok, 2 en 1, tercera vuelta, 2 en 1. Seguimos al 2 por 1. Ok, 2 por 1. Cada orificio, 2. O sea, estamos todavía haciendo aumentos en la tercera vuelta. Volvemos entonces a recapitular. Primera vuelta son 6 puntos bajos centrados. Segunda vuelta son 12 puntos bajos centrados. Tercera vuelta son 24 puntos bajos centrados. ¿Ok? Entonces eso estamos haciendo ahora en la tercera vuelta, haciendo aumentos. Entonces ya aquí en la tercera vuelta van ustedes observando que todo va tomando la forma de cómo se veía el primer círculo que les enseñé. Vamos a cerrar nuestra vuelta número 3. ¿Okay? Vamos avanzando y vamos viendo cómo nos va quedando nuestro círculo para hacer nuestros canastos y también puede ser nuestras carteras. Cualquier cosa que queramos hacer con nuestras bases pueden ser realizados después que aprendemos a hacer nuestros círculos. Okay. Vamos a cerrar la vuelta número 3. ¿Okay? Entramos por detrás, tomamos la hilada en la agujeta y la sacamos por detrás. Ahora vamos, ese hilo que estoy jalando es el hilo del medio para que el hoyito que quede en el centro se pueda cerrar. El orificio del centro ya está cerrado. Ok, ahora vamos, porque ven cómo lo hago. Entro y tomo la hilada para empezar nuestra cuarta vuelta. En nuestra cuarta vuelta vamos, aquí empieza el truco. En el primer punto vamos a dar 2 puntos por 1, 2 puntos bajos centrados.
Ese es el primer punto. Vamos a hacer 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 1 punto. En vez de ser los aumentos como en la segunda vuelta, en la tercera, no va a ser así, sino que vamos a tomar, en el primer punto vamos a dar 2 puntos, en el segundo punto 1 punto, en el tercer punto 2 puntos. Entonces va a ser 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. En esa secuencia lo vamos a hacer hasta el final de la vuelta número 4. La razón por la que hacemos esto es para que no se nos agüe o no se nos vuelva como en forma de una sombrilla, de algo muy ancho como una falda, ¿entienden? Entonces ya no le doy los aumentos, tantos aumentos como en la primera y la segunda y la tercera parte, segunda y tercera parte, sino que ahora es 2 por 1. Se pueden fijar. En un punto bajo le doy un punto bajo centrado. En el próximo voy a hacer 2 puntos bajos centrados en el mismo, ¿verdad? Ahora vamos. En el próximo va a ser un punto bajo centrado. Ahora vamos al próximo. ¿Ven cómo va quedando? Entonces en el próximo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces la secuencia será hasta el final de la vuelta número 4. 2 puntos, 1 punto. 2 puntos, 1 punto. 2 puntos bajos centrados en 1 punto. 1 punto bajo centrado, luego 2 puntos bajos centrados. Esa será toda la secuencia. Nada cambiará. ¿Ok? 2, 1, 2, 1, 2, 1 hasta el final, hasta que cerremos la vuelta número 4. Ya ustedes saben que yo les repito las cosas por si acaso no entienden o no me hago entender algunas veces, puedan ir entendiendo poco a poco. Espero que me estén siguiendo, que lo estemos haciendo todas a tiempo y correctamente. Volvemos en breve. Sigamos así. 2 en 1, 1 en el próximo. 2 en 1, 1 en el próximo.
Bueno, aquí estamos ya casi al final de la vuelta número 4. ¿Ok? Entonces, si siguen la secuencia como la hemos estado haciendo, imagino que ya están casi terminando y están viendo cómo su círculo va quedando. Vamos ya a cerrar nuestra vuelta número 4. Entonces, quiere decir que al final de la vuelta número 4 tenemos que tener 36 puntos. Entonces, volvemos de nuevo. Primera vuelta, 6 puntos. Segunda vuelta, 12 puntos. Tercera vuelta, 24 puntos. Cuarta vuelta debe de tener 36 puntos bajos centrados. Si lo van a realizar con puntos bajos centrados, con cualquier punto que ustedes decidan realizar su círculo, deben de recordar que esta será la secuencia para que les quede firme, para que les quede bien. Otra cosa, si es para hacer un canasto, el mejor punto sería el punto bajo que conocemos regularmente o el punto bajo centrado para que quede firme su base para sus canastos. Si es para cartero, ustedes pueden variar en cualquier punto que deseen. Como siempre les digo, es decisión de ustedes qué punto quieren usar. Yo solamente aquí las ayudo y les enseño algo de lo que sé. Vamos, esta es la vuelta número 5, ¿ok? Vamos, cerramos la vuelta número 5 y este será nuestro segundo punto en la vuelta número 5. Entonces, en la vuelta número 5 no vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer todos punto por punto. O sea, vamos a tener 36 puntos en la vuelta número 5. Punto por punto. Un punto por cada punto que ya tienen. Punto bajo centrado por el punto bajo centrado. Entonces, ya saben, van a ser 36 puntos bajos centrados. Observar ahora cómo va quedando nuestro círculo. Le hago así porque ustedes saben que el trapillo es un poco elástico y quiero que quede todo bien redondito para que ustedes puedan observar cada puntada, para que lo puedan ustedes también hacer. Continuamos sin hacer aumentos, recuerden, hasta llegar al final de esta vuelta. Para bloquear sus trabajos, yo lo que hago es con esto le subo algo pesado encima. Puede ser algo redondo que sea pesado para que mantenga todavía la forma.
Ya estamos al final de la quinta vuelta. Vamos a cerrar nuestra quinta vuelta. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo hicimos la quinta vuelta sin aumentos? Aquí está. Aquí terminé yo mi quinta vuelta. Yo no voy a seguir agrandando, haciéndolo más grande, porque lo que quiero es que tengan el concepto de cómo hacer sus círculos para que se les haga más fácil. Siempre ustedes lo van a hacer empezando por 6 puntitos y van a hacerle aumentos como lo hemos hecho. Esta es la sexta vuelta, ¿ok? Ahora vamos a hacerle una vueltecita más. Sexta vuelta sin aumentos. 36 puntos tendrán en la sexta vuelta también. Punto bajo centrado por punto bajo centrado. Todo el tiempo en la sexta vuelta. Entonces ustedes pueden observar cómo va quedando su círculo. Miren, este es el círculo. Entonces lo pueden observar, pueden ver que ya está como el primero que le enseñé que hice, así está este también. Entonces ustedes pueden realizar sus trabajos así. Vamos a seguir. Aquí en la sexta vuelta pueden ustedes darse cuenta que es mucho más fácil seguir la secuencia. También el tejer se va haciendo más fácil. Como el trabajo va agrandando, entrar y sacar la agujeta es mucho más fácil. 6 vueltas, ¿ok? Tenemos 6 vueltas. Entonces así seguimos sin aumentos ni nada, solamente punto por punto. Punto centrado encima de punto centrado. Punto bajo centrado. Pueden seguir viendo y haciéndolo también. Entonces aquí les va. Ustedes me dejan sus recomendaciones, qué ideas tienen para videos o qué otra cosa necesitan, quieren o amarían aprender. Siempre estoy aquí dispuesta. Se pueden comunicar conmigo. Siempre saben que tengo mi cuenta de Instagram,
me pueden encontrar por Etsy o me pueden mandar un mensaje por mi Gmail. Siempre estoy dispuesta a escucharlas y ayudarlas en lo que sea que necesitan ayuda. Cerrar nuestra sexta vuelta. Ok, esta es la sexta vuelta, no hubo aumentos ni en la quinta ni en la sexta vuelta. Vamos ahora, cerramos la sexta vuelta y pueden ustedes ver lo fácil que es. Ya nuestra sexta vuelta está cerrada. Pueden ver el tamaño de la base. Esa es una base de 17 centímetros. Y esta es la base que hice circular tejida. Es de 17 centímetros también. Lo que quiere dejar dicho que con 6 vueltas usando un trapillo, ustedes pueden lograr 17 centímetros. Entonces, están viendo, todavía no he terminado bien la vuelta. Y ya pueden ustedes observar que tiene 17 centímetros. Estamos ya casi al final. Espero que este pequeñito tutorial de cómo hacer una base redonda les esté gustando. El próximo que verán en este mismo video será una base rectangular, que es mucho más fácil, menos complicado. Ya verán qué tan interesante es. Sigan viendo para que lo puedan terminar.
aquí está el video un poquito más cerquita y un poquito más lento para que vean si algunas que no entiendan cómo hacer el punto bajo centrado. Punto bajo centrado va en medio del punto que se hizo anteriormente en la vuelta anterior. ¿Ven? Miren cómo es que va. Va a entrar en el mismo medio. Entonces esto es en lentitud, en cámara lenta, para que puedan ustedes observar cómo es realizado ese punto. Entonces así lo hice porque ven cómo se va poniendo así para adentro. Es como si fuera para que puedan ir subiendo su canasto. Entonces así ya esa fue la vuelta número 7. Entonces la vuelta número 7, como no es aumento, entonces va a ir subiendo su canasto. Ok, ahora vamos a empezar con nuestra base rectangular. Esta es mucho más sencilla porque no necesitaremos aumentos. Empezaremos con una cadeneta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 puntos. En el segundo punto de la cadeneta vamos a hacer un punto bajo. Vamos a realizar todos puntos bajos. Segundo punto bajo. Vamos a hacer tercer punto bajo. Cuarto punto bajo. Quinto punto bajo. Sexto punto bajo. Séptimo punto bajo. Octavo punto bajo. Entonces vamos a voltear el trabajo. Ven, volteamos y ahora en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. El segundo, un segundo punto bajo. En el tercer punto, otro punto bajo. Punto bajo por punto bajo, ¿ok? Hasta llegar al final de nuestra segunda vuelta, porque estamos en la segunda vuelta ya. Ok, vamos, sigamos. Punto bajo por punto bajo, ¿ok? Nada de aumentos, no vamos a ir a ningún lugar, no vamos a hacer más nada. Solamente punto bajo por punto bajo, volteamos nuestro trabajo. Ahora lo volteamos y vamos a empezar en la tercera vuelta. Tercera vuelta será, en el primer punto vamos a hacer el primer punto bajo. Seguimos en el segundo punto, el segundo punto bajo. Tercera vuelta, ¿ok? Seguimos punto bajo por punto bajo. Así haremos la misma secuencia todo el tiempo, hasta obtener el largo que deseamos, porque ya tenemos el ancho. Ahora vamos para el largo que deseemos. Esta base podría ser útil para hacer un canasto rectangular o una cartera. Podría ser la base para una cartera que quede rectangular. Vamos ahora para la cuarta vuelta. Hacemos lo mismo, punto por punto. Vamos, sigamos haciendo puntos bajos. Todo será puntos bajos hasta obtener el largo deseado. Ok, aquí seguimos. Cuando ustedes tengan el largo deseado, van ustedes a poder ver cómo entonces podemos ir subiendo. Vamos. Entonces venimos aquí. Este es el último punto bajo. Y volteamos nuestro trabajo. Ven. Volteamos. En el primer punto hacemos un punto bajo. Pueden ustedes seguir observando cómo va subiendo nuestro rectángulo. No vamos a hacer aumentos, recuerden, ¿ok? Punto bajo por punto bajo. Todo será punto bajo.
Entonces así vamos a darle el largo que nosotros queramos, hasta donde queramos. Entonces esta es como se hace una base rectangular. Luego veré si hago un video enseñándoles cómo se hace una base cuadrada, que creo que ya todas posiblemente lo sepan, pero para las que no lo saben, una base cuadrada después, y una triangular también. Entonces aquí les estoy enseñando la rectangular en estos momentos. Punto bajo, ustedes verán cómo va a ir quedando, que va a quedar todo bien rectangular, no va a haber nada que quede fuera de lugar, y para ustedes se le va a hacer súper fácil porque son puntadas que ya ustedes saben dar. Aquí pueden ustedes observar que yo le di 20 vueltas. ¿Okay? Tienen 20 vueltas. Ahora voy a enseñarles cómo subir para su base. Entonces esto es un punto bajo. Esto va a ser a los lados. Todo alrededor de la base rectangular vamos a hacer puntos bajos. Di 20 vueltas para hacer el rectángulo. Ahora le voy a dar una vuelta de puntos bajos todo alrededor. Seguimos punto bajo por punto bajo. Entonces esto es para que ustedes sepan cómo hacerlo para ir subiendo si quieren hacer una base, si quieren hacer una cartera o bolso, o quieren hacer solamente en forma de un florerito, o quieren hacer cualquier otra cosa, no sé qué más ustedes quieran hacer con una base rectangular, pero cualquier idea que tengan de hacer con una base rectangular, ya van viendo cómo se va a ir subiendo para darle la altura. Ya que tienen el rectángulo completo, ahora esta es dándole puntos bajos para darle la altura. Lo pueden subir con puntos bajos completos todo alrededor. También podrían hacerlo con puntos bajos centrados, o podrían hacer con puntos altos o puntos dobles, como ustedes quieran, para subir, para darle la altura al trabajo que ustedes estén realizando. Espero que este video haya sido de tremenda enseñanza y por lo menos que se hayan entretenido un poquito. Pasen un bendecido día. Ya saben, soy Judy y me pueden encontrar por mis redes sociales todo el tiempo. Si duro un poquito en contestarles, yo les contesto, así que ya saben. Espero que el video haya sido de ayuda para muchas personas. Se cuidan mucho. Hasta el próximo video.